¿Qué hará el dueño de la viña? Esta pregunta que el Señor dirige a los que escucharon esta parábola sobre esos viñadores injustos, ladrones, que no respetaban a los siervos del dueño, asesinos, y que llegaron incluso a asesinar al hijo. Esta pregunta es para que los hombres, en este caso, los que escuchaban esta parábola, a quienes iba dirigida en primer lugar, aquellos fariseos, escribas, somos sacerdotes, nos cuestionemos sobre lo que es justo y sobre el proceder de Dios. ¿Cómo es el proceder de Dios? ¿Qué hará el dueño? ¿Qué hará el dueño? Y el proceder de Dios es incomprensible para el hombre, ya sabemos. Isaías nos dice que sus caminos no son los nuestros y nuestros pensamientos distan mucho de los suyos. Sus caminos y pensamientos son justos, son perfectos, son santos. Y el proceder de Dios es asombroso, porque actúa como ningún hombre haría. Ante esta forma de proceder de los hombres referida en esta parábola, injustos, ladrones, asesinos, digamos que la cólera, la venganza, por lo menos el deseo de justicia a lo humano, se hubiese encendido en cualquier hombre para no sufrir tantas injusticias y tantos males, sino tratar de recuperar lo que es nuestro, lo que nos pertenece, y no contar ya con aquellos hombres tan injustos. Sin embargo, el proceder de Dios fue paciente, muy paciente, hasta el extremo de sufrir la muerte del Hijo, el extremo de la paciencia y del amor. Pero esto no excluye la justicia. Es más, es lo que el Señor está intentando inculcar a estos injustos que le escuchaban. ¿Qué hará el dueño de la viña? Poneos por un momento en su lugar. ¿Qué os parece que debería hacer? ¿Qué es lo justo? Pero claro, cuando el corazón del hombre es injusto, cuando es carnal, cuando es egoísta, cuando en vez de reconocerse criatura y dependiente de Dios y administrador de los bienes que Dios nos ha dado, y el primero, la vida, el don de la vida, para producir un fruto, y como Él es el dueño, tenemos que prestar cuentas y entregar el fruto al dueño, lo que le corresponde, lo que es suyo. Nuestra vida tiene una misión para servir a Dios. Y si estamos fuera de ahí, estamos siendo injustos y estamos robando el fruto, robando la gloria a Dios, actuando contra su voluntad. Y no solo eso, participando también del deseo homicida de aquellos labradores contra el heredero, contra el hijo. Entonces, esta pregunta nos cuestiona, porque no es solo para aquellos, también para nosotros. Aquellos, ciertamente, perdieron después de tanta paciencia y cuidados de parte de Dios. Los que no reconocieron la visita, los que no reconocieron al Mesías, los que se ofuscaron, se entenebrecieron en su corazón contra Jesucristo, fueron excluidos del reino. Es esa herencia que querían conseguir por otros medios, lo que perdieron, lo que gratuitamente Dios nos entrega por Cristo. Y otros hemos sido llamados por gracia, pero cuidado, no nos volvamos ahora también como aquellos hombres injustos, rebeldes, porque vamos a prestar cuentas también. Y alguien puede decir, no, si yo no estoy contra los siervos de Dios, no estoy contra su Hijo, yo quiero agradar a Dios. Bueno, pues, ¿cuáles son los frutos?
Los frutos que el Señor esperaba recoger, ¿estamos rendiendo esos frutos, entregándoselos? ¿Cómo estamos acogiendo su palabra y poniendo en práctica su palabra? Cuando por medio de tantos siervos nos ha llegado a nosotros la palabra de Dios. Y es más, por medio del Verbo hecho carne, Jesucristo. Porque si grave fue el pecado de aquellos arrendatarios de la viña, más culpa y más grave será el pecado de aquellos que, no siendo los primeros arrendatarios, siendo alcanzados por la misericordia de Dios a trabajar en la mejor viña, al servicio del mejor dueño, sin merecerlo, sino por misericordia y gracia de Dios, si no respondemos como el Señor espera, si no prestamos el servicio que el Señor espera, si no le ofrecemos los frutos que Él merece y que son suyos. Porque si hacemos nuestra voluntad, si la palabra de Dios la usamos pero no nos sometemos a ella, no estamos al servicio de Dios, San Pedro nos ha dicho, hemos leído en su segunda carta, que ahora nos han sido concedidas cosas preciosas, promesas sublimes, grandiosas, para que por medio de ellas podamos participar de la naturaleza divina, escapando de la corrupción que reina en el mundo por la ambición, por la codicia, por vivir en la carne alejados de la verdad. Pero si nosotros hemos conocido a Jesucristo, ya no vivimos así, se supone. Y ahora podemos participar de esas promesas y tener ya esa vida nueva, participar de la naturaleza divina. A esto somos llamados. ¿Y qué hacemos? ¿Cómo respondemos? Estamos desarrollando, colaborando con la obra del Espíritu Santo, esforzándonos con nuestra conversión, trabajando las virtudes para que el Señor derrame sus dones y nos guíe. Estamos desarrollando, por tanto, en colaboración con el Espíritu, la vida de hijos de Dios. Se nos diferencia, no en algo exterior, no en algo secundario, sino en esa vida sobrenatural. Se nos diferencia de los que San Pedro llama los que viven en la corrupción que reina en el mundo, de la que nos llama a escapar. Pues bien, el Señor pide cuentas de qué estamos haciendo con su gracia, con lo que Él nos ha entregado. Y ahora nos pregunta, ¿qué hará el dueño de la viña? Pero en breve no será solo una pregunta, será un juicio. Todos vamos a ser juzgados. Y ahí no habrá apelación ante la verdad. No será como los juicios humanos, ¿verdad? Que si hay engaños, que si hay testigos falsos, que si hay apelaciones, que si hay jueces injustos. No, aquí no hay nada de eso. Ante la verdad y el juicio de Dios no hay vuelta de hoja. La verdad patente, desnuda. Pues vale la pena humillarnos ante el Señor y pedirle que envíe su luz y su verdad, que su Espíritu nos ilumine para ver la verdad en nuestra vida ahora, a tiempo, para poder responder a aquello que Él espera y no vernos confundidos como aquellos arrendatarios de la viña que perdieron lo que se les había entregado y quedaron excluidos. Y tantos que por negar a Cristo, y entre los primeros discípulos uno fue traidor, y sabemos cómo ha seguido siendo a lo largo de la historia, cómo es el corazón del hombre, pues no sea que hoy también nos veamos confundidos, avergonzados en su juicio, en su venida.
Que tu luz nos haga ver la luz y servirte como tú esperas, Señor. Así sea.